entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. A esta hora continúan las labores de limpieza, de retiro de escombros y también la búsqueda, lo más importante, de desaparecidos tras la devastadora Dana que ha asolado Valencia, en España. Ha pasado ya una semana desde que el cielo descargara toda su furia en forma de tormentas que ya han dejado al menos 211 fallecidos en la comunidad valenciana. Sobre la tragedia que ocurre ahora mismo en este sector del planeta, hablaremos con Juan Carlos Villena. Él es periodista del periódico Las Provincias y está a esta hora en el contacto con Radio City. Juan Carlos, buenos días acá en Ecuador, buenas tardes allá en España. Buenos días para ustedes, buenas tardes desde aquí, desde Valencia. Juan Carlos, ¿cuál es la actualización ahora mismo de las labores de búsqueda? Es lo más importante para comenzar este diálogo. Sí, pues ahora mismo, lo has comentado muy bien, se está centrando todos los esfuerzos en la búsqueda de desaparecidos. Esa cifra de 211 víctimas se ha mantenido intacta en los últimos días. Tiene una razón, y es que son las personas que han logrado encontrar sus cuerpos en las labores de búsqueda en superficie. Hasta ahora, bueno, pues ese recuento en superficie se ha realizado. Ahora queda lo más complicado, que son las personas que lamentablemente pues han fallecido y que todavía no se han podido recuperar sus cuerpos. Gente que está atrapada en garajes, en barrancos, en la Albufera, que es un lago natural que está en la desembocadura de ese barranco que fue el que causó la tragedia. Queda muchísimo trabajo por contar, porque no hay una cifra oficial de desaparecidos, pero está en torno a las 1.500 personas que todavía no se ha podido contactar con ellas por parte de familiares o amigos. Es una cifra bastante alarmante, Juan Carlos. Para países como los nuestros, en vías de desarrollo, estos eventos y estas tragedias suelen ser un poco más comunes, pero cuando miramos a un país desarrollado como España, llama muchísimo la atención el hecho de que se presente una situación así, porque suelen ser estos países mucho más preventivos en los controles y en tener claro cuáles son los puntos de emergencia. Pero lo que ocurre en medio de todo esto, y corrígenos tú si lo estamos leyendo bien, es que este fenómeno meteorológico es un fenómeno increíblemente potente. A esta Dana, que es una depresión aislada en niveles altos, para dar sentido a su sigla, no se la esperaba, o al menos hubo errores de bulto en alguna autoridad que ha ahora ocasionado tanta tragedia. Sí, a ver, evidentemente es lo más complicado de determinar y esa investigación va a llevar mucho tiempo. Ahora mismo yo tengo, toda la gente que estamos aquí en Valencia, para que vuestros oyentes se hagan una idea, Valencia ciudad tiene un área metropolitana muy grande que se divide en dos sectores que están cruzados por el río, ¿no? Uno es Lorta Nord, la parte norte de la ciudad, otra es Lorta Sud, la parte sur de la ciudad, que es la que está totalmente arrasada. Estamos hablando de 62 municipios donde viven decenas de miles de personas, donde hay mucha clase trabajadora y donde es imposible ahora mismo que preguntes a una persona de Valencia que no conozca un amigo, un familiar que no vive allí. Por lo cual, estamos todos afectados. Se está centrando ahora mismo en las labores de búsqueda. Después vendrán las responsabilidades y vendrá, evidentemente, investigar lo que ha ocurrido. Está claro que estamos hablando de una tragedia, pero es cierto que la naturaleza está dando avisos. En los últimos años se nos está alertando que el Mediterráneo se está calentando, que era previsible que en algún momento pudiera ocurrir una desgracia como la que hemos tenido en Valencia. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que son agricultores de la zona de Sueca, de Cullera, gente que cultiva el arroz, y desde hace años ya están alertando que los veranos tan calurosos, extremadamente calurosos, que estamos sufriendo en Valencia, son un riesgo para los otoños. Al final lo que ocurre, seguro que habéis escuchado alguna vez el concepto gota fría aquí en Valencia, porque no es la primera vez que ocurre una lluvia fuerte, no de estas dimensiones, pero al final cuando llega el otoño y cuando llega el frío, si el aire está demasiado caliente por culpa de ese calor extremo en verano, ese contraste térmico desde el mar hasta pues las nubes, el cielo, provoca este tipo de reventones. No de esta magnitud, pero desde luego esto es una alerta de que las autoridades, tanto de Valencia como de España, deberán tomar como no como un aviso, sino como una realidad de que el cambio climático aquí en Valencia no es ninguna frase hecha, sino que es una realidad y que van a tener que tomar medidas extremas de precaución que hasta ahora lamentablemente no se estaban tomando.
Juan Carlos, Priscila Jacome te saluda. Hablamos ya Hola. justamente de desaparecidos y que están en búsqueda, pero ya a estas alturas se puede dimensionar las afectaciones en viviendas, en edificios. ¿Cuál va a ser la cantidad de dinero necesario para poder recuperar Valencia? Pues esa es una pregunta que todavía no se puede responder. Lo que sí que está claro, porque en el terreno se ve que estamos hablando de la mayor tragedia natural de la historia reciente de España, y cuando hablo de la historia reciente de España estamos hablando posiblemente de varios siglos. No hay documentación de una devastación en un área tan grande por culpa de un fenómeno meteorológico, con lo cual, insisto, se está haciendo un recuento de todos los daños en el día a día, pero con la cantidad de vehículos afectados, con la cantidad de casas afectadas, con la cantidad de negocios afectados, que insisto, son 62 municipios donde viven, he dicho antes, decenas de mil, ¿no? Son centenares de miles de personas. El primer cálculo que se ha realizado, estamos hablando de miles de millones de euros. Juan Carlos, ¿podrías decir que la ciudad en este momento está paralizada? Ese es otro de los aspectos que nos está causando, creo que a todos los valencianos, más problemas a la hora de psicológicamente afrontar esta realidad. ¿Por qué? Por lo que os hablaba antes. Valencia es una ciudad, una capital, es la tercera capital de España, en la que a la izquierda de la ciudad hay un río. Es el cauce del río Turia, el cauce nuevo, que se hizo, por cierto, ese cauce nuevo para evitar que el río entrara dentro de la ciudad por otra famosa riada de 1956. La ciudad, lo que es la ciudad, lo que es la capital, lo que es Valencia ciudad, no ha sido afectada para nada, porque ese río ha hecho de cortagua natural, de muralla natural, a lo que ha sido la desgracia. Pero andando, de hecho seguro que habéis visto las imágenes, ese puente que se ha llamado el Puente de la Solidaridad, andando desde el centro de Valencia, donde ahora mismo seguro que habrá gente paseando y turistas haciendo fotos y tomándose una cerveza, porque estamos hoy con 24 grados de temperatura, desde ese punto de la ciudad precioso, andando media hora, cruzando ese puente del río hacia la zona sur, hacia la Horta Sur, está todo devastado. O sea, es como si viviéramos en dos mundos paralelos, separados por una pasarela, por un puente a 20 minutos. Es un poco lo que más está costando ahora mismo de encajar psicológicamente, porque yo vivo en Paterna, que es un municipio cercano a la ciudad, pero en esta parte del Horta Nor que os comento, mi ciudad no ha sido afectada. Estoy hablando desde casa de mis padres. Ahora cogeré mi vehículo y me iré al aeropuerto de Valencia, porque tengo que coger un vuelo para hacer una cobertura de baloncesto en Grecia. Es decir, vivimos ahora mismo separados por un río en dos mundos paralelos. Una parte de la ciudad o de la provincia no ha tenido ninguna afectación, y la otra parte de la ciudad o de la provincia está totalmente devastada por una película apocalíptica. Es algo que es complicado de explicar y que me cuesta todavía poder explicarlo a la gente de afuera. 9:44 de la mañana, estamos en exclusivo desde Valencia, España, con el periodista del diario o el periódico Las Provincias, Juan Carlos Villena. Juan Carlos, el fin de semana, obviamente, las imágenes de la visita del rey y del presidente Sánchez nos dejaron una lectura muy fuerte de lo que pasa en la zona. Desgraciadamente, todo lo que toca la política lo daña, pero hay que hablar de la política. Y sobre todo para nuestros escuchas, que no muchos entienden lo que ha pasado o lo que está pasando. ¿Por qué hay tanta fricción política y por qué tanto rechazo a la visita del presidente Sánchez a Valencia y al lugar de la Dana? Voy a intentar explicarlo, aunque también es complicado de explicar, porque cada persona en su interior tiene los motivos para estar cabreado, ¿no? Yo puedo tener los míos como ciudadano y los puede tener cualquier persona, sobre todo los que están afectados. Por favor. Lo voy a unir con la pregunta que me hacías, o la reflexión que hacías hace unos minutos, de cómo es posible que en un país como España pueda ocurrir algo así. Nunca había ocurrido algo así en esta ciudad. El martes ocurre la tragedia, martes por la tarde, martes tarde-noche. El miércoles amanece la ciudad la provincia, quiero ser claro, no es la ciudad de Valencia, es la provincia de Valencia, con esta desolación al sur. El jueves, es decir, 2 días después de la tragedia, donde hay cientos de muertos y
más de cientos de desaparecidos y donde hay gente que ha perdido todo. Hay muchísima gente de la zona no afectada, como es mi caso, que tienen la sensibilidad de acudir andando, porque no se podía acceder por vehículos, acudir andando junto a grupos de amigos, de familia, con víveres, con agua, porque nos llegaban ya los mensajes de alerta de la gente que estaba sin agua, estaba sin alimentos, había gente que había perdido la casa. Bueno, pues en ese ruido de solidaridad, 2 días después, en el que muchas personas ya empezamos a ir a ayudar, preguntabas a vecinos, preguntabas a afectados, a gente que no conocías de nada y que cogieras una escoba y una pala para ayudar a quitar lodo y barro, y te decían que no habían visto a nadie de uniforme todavía en esos pueblos. Estamos hablando de 2 días. Uh-huh. El viernes pasan 3 días y tampoco ha aparecido la gran fuerza de choque que es el ejército, que al final es el conglomerado de personas y de material que más puede ayudar. El ejército empieza a llegar a las zonas afectadas el sábado. Entonces, claro, esa incomprensión de cómo es posible que se tarde tanto, pues al final es una explosión de rabia. El domingo en Paiporta, que es una de las localidades más afectadas por esta tragedia, por la riada, por la Dana, y esa frustración es la que yo creo que ha provocado las imágenes que habéis visto, que evidentemente no son agradables, pero hay que entender la frustración de la gente. Aquí en Valencia hay una frase que se está utilizando mucho y que hay muchos carteles en valenciano, que es nuestra lengua propia, de que el pueblo salva al pueblo. Uh-huh. Y al final, pues esa frustración de usted lo acaba de decir, de cómo es posible que en un país con España, que tiene recursos, que tiene pues una capacidad operativa que se supone mucho más rápida, cómo es posible que en una ciudad como Valencia, que es la tercera capital de España, hayan tardado 3, 4, 5 días en llegar efectivos militares a ayudar a la gente. Leía un artículo donde decía que el ejército había llegado en 48 horas a Haití, en 60 horas a Líbano y todavía a Valencia no había llegado. La verdad es que el tema es preocupante y, como dije al inicio de mi pregunta, la política daña todo. A Carlos. Juan Carlos, queremos agradecerte. Sí, la verdad que sí. Tus comentarios finales, por favor, además de expresarte nuestra solidaridad desde acá, desde Ecuador. Pues que tampoco queremos, no quiero dar la imagen de que todo ha sido negativo en cuanto a la respuesta, porque la solidaridad ha sido enorme. O sea, a mí me faltan palabras. Yo he tenido que hacer cobertura informativa estos días en el terreno. Me faltan palabras para expresar la gratitud a miles de personas que han venido de toda España, voluntarios, a ayudar, y a miles de trabajadores, de fuerzas, de bomberos, de militares, de guardias civiles, de bomberos, de policía, que han venido a ayudar, de provincias de España, de mucha gente de fuera. Eso para mí es mucho más importante que toda la gresca política. Eso se depurará en su momento y seguro que habrán responsabilidades políticas y es posible que penales por todo lo que ha ocurrido, pero ahora mismo lo importante es centrarse en la gente que todavía necesita ayuda en esos pueblos, que hay gente que todavía está incomunicada, hay gente que todavía no ha encontrado a sus familiares, hay gente que todavía no ha encontrado a sus amigos, y eso es mucho más importante que toda la gresca política. Cuando todo esto acabe, pues evidentemente cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades, que hay muchas, no solo en el gobierno español, sino también en el gobierno autonómico. Gracias a Juan Carlos Villena, él es periodista español, reportando en directo la situación que ocurre en Valencia, donde la tragedia durante una semana ha asolado no solamente a ese sector, sino a toda España, y evidentemente ha traído repercusiones a gran parte del mundo. Son las 9:49.